Uno de los temas de la semana tuvo que ver con la decisión del gobierno nacional de quitarle la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también al ex vicepresidente Amado Boudou, después que se conociera la sentencia, o mejor dicho, el fallo en segunda instancia de la Cámara de Casación Penal confirmando la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a consultarle a alguien que sabe acerca de esto. Florencia Marcarián es abogada previsional y está en línea y ya la estamos saludando. Florencia, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo de No La Ven la saludan. Muy buenos días, un placer. Bueno, que esto no es una jubilación normal, ¿no? De lo que toda la vida uno aporta y después llega a la edad, se jubila y empieza a cobrar. ¿Esto es otro régimen distinto? Es un régimen distinto, son asignaciones de privilegio que, a ver, a diferencia de las jubilaciones, ¿no?, y las pensiones que tienen una naturaleza contributiva, en este caso no, y tampoco tienen un carácter alimentario, ¿sí? Ni tampoco retributivo. No es que se hicieron aportes para percibir este tipo de jubilaciones y pensiones. Es otra ley. De privilegio. Es directamente otra ley, digo, se maneja de otra manera. Se maneja con otra ley, que es la ley 24.018, que es la que regula este tipo de asignaciones. Bien, para ir entendiendo un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando cuando hablamos de jubilación y privilegio. Esta ley 24.018, ¿qué dice? ¿Quiénes pueden cobrar este tipo de asignaciones de jubilaciones? A ver, lo que dice la 24.018, porque se ha dicho bastante, ¿no?, con respecto a esto, la posibilidad para quitar este beneficio, las personas que no la van a recibir, son aquellas que hayan tenido previo juicio político o previo sumario, que hayan sido removidos por el mal desempeño de su función, que no es el caso, ¿no?, más allá de que se esté suspendiendo tanto la jubilación como la pensión, que sí está contemplado en el Código Penal. Es decir, desde lo legal no corresponde la resolución del ANSES donde se le quita la jubilación de privilegio, entonces. Justamente ese es el inconveniente, que la suspensión está dada por una resolución administrativa que nunca puede estar por encima de la ley. O sea, tenemos, primero está la Constitución, ¿no?, pero las resoluciones están por debajo de las leyes. Entonces, no habría por qué una resolución del ANSES contrariar una ley. Pero si uno mira hacia el futuro, para no tener estos inconvenientes, que por supuesto que de todas maneras van a dar lugar a la judicialización, porque nadie va a querer quedarse sin esa asignación de privilegio, pero habría que pensar a futuro en sancionar una ley que estableciera las condiciones en las cuales puedan quitarse o suspenderse, y también, más allá de quienes se otorga, que son a los presidentes, vicepresidentes y los jueces de la Corte, que puedan establecer, por ejemplo, cuánto tiempo tuvo que haber estado en la función, si tuvo que haber terminado en el plazo correspondiente a esa función, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones. Hay gente que ha estado menos de 2 semanas ejerciendo y recibe esa asignación. Sí. Ahora, Florencia, estamos hablando con Florencia Marcarián, abogada previsional. ¿Por qué? ¿Cuál es si se puede hablar de espíritu, el espíritu de la ley? ¿Por qué se le hace un régimen distinto a presidentes, expresidentes, miembros de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué un régimen distinto de lo que las jubilaciones que cobra cualquier persona que ha trabajado durante su vida? Tiene que ver con las funciones que han prestado, el servicio que han prestado a la nación, porque son estas categorías, ¿no?, de los jueces de la Corte, presidentes y vicepresidentes. Y eso también es otro tema, porque, a ver, se exige hoy en día para las jubilaciones los 30 años de aporte y que las mujeres tengan 60 años de edad, 65 los hombres. Y la noticia hoy, para los jubilados y pensionados de la mínima, es que para diciembre, un mes en que se celebran las fiestas, en que hay más gastos, van a estar cobrando 459.000 con el aguinaldo, ¿no? Claro. Y a la misma vez se discute jubilaciones y pensiones
de privilegio de más de 20 millones. Entonces, claro que la gente va a poner el foco en estas jubilaciones de privilegio, porque si la gente, los jubilados, los pensionados, tuvieran, yo no hablo de cifras millonarias, ¿no?, pero tuvieran una jubilación, un haber acorde para llegar a fin de mes tranquilos, pudiendo pagar todos los aumentos que se han dado, para poder llegar a fin de mes con las cuentas, y me refiero a las cuentas básicas, ¿no?, y sin darse lujos, ni salir a comer, posiblemente la gente no estaría prestando atención a esto de, bueno, ganan tantos millones, 5, 9, 20 millones, ¿no? Es un desfasaje muy importante, porque gente que ha contribuido al motor de la economía de la nación. Por supuesto que hay que respetar la investidura de aquellos que llegan al cargo de presidente, al cargo de vicepresidente, los jueces de la Corte también. Sí, no, bueno, lo que han perdido... A ver, ese dinero no es que sale... sigue saliendo del mismo lugar, ¿no? De la gente que ha aportado y que hoy hay gente a la que no se le reconoce, por ejemplo, la prestación y tienen que judicializar el caso, ¿no?, para poder cobrar. Exactamente. Y por otro lado está este tema, ¿no?, lo que han perdido, el poder adquisitivo que han perdido las jubilaciones en el último tiempo, ¿no? Había por ahí algunas estadísticas que hablaban de, sobre todo tomando los últimos 10 años, donde la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones llegaba, si no recuerdo mal, hasta un 40%, ¿no? Claro que sí, y justamente cada gobierno que asume reconoce la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y los pensionados en el gobierno anterior, pero es un reconocimiento que no se plasma en lo dinerario, ¿no? O sea, reconocemos que hubo pérdida del poder adquisitivo. De acá en adelante vamos a tratar de mejorarlo, pero cada gobierno que viene... No, no, y además cada gobierno que viene hace un nuevo cálculo de cómo se actualizan, y en esos meses siempre pierden. Se repitió casi con todos los últimos gobiernos. Por supuesto, fórmulas que en su momento no funcionaban y que a futuro terminan siendo fórmulas que hubieran sido mejor para la retribución de los saberes. Y finalmente el jubilado se vio obligado a iniciar un juicio para que le reconozcan lo que le deberían haber reconocido desde siempre, ¿no? Hay que recordar que el organismo previsional, desde el momento en que uno empieza a cobrar la jubilación o la pensión, generalmente paga mal, pero ese es dinero que le corresponde a quien lo trabajó, al que aportó, y no hay una razón por la cual le tengan que pagar menos de lo que les corresponde, ¿no? Es una decisión absolutamente arbitraria del organismo previsional. Sí. Por eso los juicios que existen hoy en día y los que se van a dar de aquí en adelante por estos temas, ¿no? Por el desfasaje, por la pérdida del poder adquisitivo, por las fórmulas que se han utilizado, porque se han suspendido y se han dado aumentos por decreto de necesidad y urgencia de manera discrecional, por debajo del índice de inflación. Entonces, todas estas cuestiones hacen que habitualmente la gente tenga que recurrir a la justicia. Por último, Florencia, ¿esto cómo termina? ¿Con la expresidenta yendo a la justicia y la justicia le va a tener que dar la razón en cuanto al reclamos? Van a recurrir, ya está dicho, y por supuesto que corresponde porque es un derecho que le asiste a la persona, a todas las personas. Va a terminar en la Corte y bueno, habrá que esperar a la decisión de la Corte. Florencia Marcarián, sí, abogada previsional, para explicar un poquito de qué se trata cuando hablamos de este tipo de leyes y cuando hablamos de las jubilaciones de privilegio. Clarísimo, gracias Florencia. Muchísimas gracias a ustedes. Florencia Marcarián, abogada previsional, pasando aquí por No la ven y explicando un poquito de qué se trata esta jubilación de privilegio.